Hola artistas, hoy vamos a hacer un paisaje rural con acuarela y vamos a hacer precisamente esta acuarela que tenéis por aquí detrás. Esta es la acuarela ya terminada en la que vamos a trabajar, como veis, con verdes, vamos a trabajar con contrastes interesantes de luz y de sombra, con profundidad y planos en el paisaje. Creo que es un ejercicio que os va a interesar. Vamos a verlo. Esta es nuestra imagen de referencia. Una vez que tenemos el dibujo encajado, vamos a empezar dando con colores tierra, un poquito quebrados con azul, la parte de luz del tronco del árbol que tenemos a la izquierda. Es un tronco que está iluminado por el sol y después veremos que tiene también algunas zonas más oscuras, así que fijamos inicialmente dónde está situado para luego poder trabajar sobre él con mayor seguridad. Humedecemos ahora toda la parte del cielo y donde iría la vegetación del árbol, porque queremos trabajar con bordes fundidos y utilizando azul ultramar metemos la mancha del cielo. Veis que todos los bordes van quedando fundidos y dejamos algunos espacios para introducir ahora las manchas de los verdes de la vegetación. Con el pincel abanico y el verde oliva vamos a dar las partes más luminosas de esa vegetación. Todo el cielo está húmedo, de tal manera que van a seguir quedando los bordes fundidos. Primero damos las aguadas más luminosas, que estarían en la parte alta de las ramas y de las hojas, y después, introduciendo más oscuridad con azul ultramar y el propio verde que teníamos, sacamos los tonos más oscuros que van a ir dando las zonas más de sombra de esas ramas del árbol. El pincel abanico nos permite dar pinceladas un poco aleatorias que siempre están muy bien para las ramas de los árboles, porque dejan marcas que no controlamos del todo y en esa medida logramos un mayor realismo de la vegetación. Intentamos siempre dejar también alguna parte sin pintar, algún hueco para que la vegetación respire, no sea una especie de muro. Es peligroso porque al trabajar en húmedo los huecos se van cubriendo, pero bueno, intentaremos controlar que queden algunos huequitos para, como os digo, que la vegetación vaya respirando. Y con el pincel Rigger vamos marcando un poquito más de detalle en las ramas para ir dando sensación de no solamente de follaje, sino también de algunas ramas un poco más en seco. Al pintar alrededor del tronco de árbol que habíamos reservado al principio, la luz de este tronco sale aún más. Humedecemos también con la mano, echando gotitas de agua para que la mancha tenga matices diferentes y texturas variadas. Y continuamos dando forma a este árbol y sus luces y sombras. Abrimos algunas luces con la paletina. Y vamos a empezar a dar un poquito un plano de monte detrás en tonos cálidos. Y a dejar en negativo la luz de la casa. Trabajando esa especie de prados agostados que hay detrás de la casa.
Y trabajando con humedad vamos introduciendo también alguna vegetación más de primer término. Con tonos en verde más oscuros y siempre trabajando la idea de mancha, vamos a ir introduciendo algunos detalles. Aprovechamos también para meter algún monte detrás que cree un plano adicional y de esa manera nos ayude a dar más profundidad. Y continuamos detallando algunas ramas, alguna vegetación, el árbol que está justamente al lado de la casa, detrás de la casa. Todo ello trabajando con humedad, con mancha, dejando que los bordes sean fundidos, que unas manchas se fundan con otras, e introduciendo algunos detalles gráficos del tronco y demás. También vamos a trabajar con el otro árbol de la derecha de la misma manera. Hemos introducido en esta mezcla un poquito más de azules para que dé un poco más sensación de lejanía y haya variedad también en los verdes. Y una vez más trabajamos con volúmenes en la parte inferior y dejando la luz en la parte alta. Con una tarjeta vamos levantando pintura y de esa manera representamos un poquito esas vallas, esas verjas que hay en esa zona. Siempre es interesante utilizar la tarjeta o la espátula para este tipo de efectos. Limpiamos la paleta y vamos a empezar a trabajar un poquito en la casa con una mancha muy suave de siena natural y carmín con mucha agua para iluminar esa casa e introducir los tonos del tejado con siena natural, un poquito de siena tostada. Y con carmín y bastante agua iluminamos todo el camino principal. Y en húmedo vamos introduciendo los márgenes de ese camino para ir sacando la perspectiva general de la escena. Esta perspectiva más la idea de distintos planos es lo que nos va dando la profundidad de la acuarela. Marcamos también en húmedo algunas manchas para dar un poco la idea de textura en el camino y en sus márgenes. Todo en húmedo con pinceladas sueltas y sin tratar de meter demasiado detalle todavía. Como esa zona ya está seca, podemos ir introduciendo algún detalle también de las verjas que aparecen por ahí debajo justo del árbol. Eso lo trabajamos en seco para que los bordes se vayan viendo. Y secamos un poquito toda la acuarela para poder seguir trabajando. Ahora con siena tostada vamos a ir trabajando en el tejado, introduciendo algunas líneas, algunas texturas del tejado y dejando que haya algunos brillos de la capa anterior que se vean en el tejado. Y aprovechando el siena tostado, añadimos un poquito más de azul y hacemos una mezcla un poco más oscura que va a servir para sacar un poquito la sombra que ese tejado arroja sobre la pared de la casa iluminada. Ahí introducimos la sombra del tejado, de la cornisa del tejado sobre la casa. Y vamos dibujando también los detalles arquitectónicos, la puerta, las dos ventanas de la fachada principal y la ventana que hay en el lateral izquierdo. Esta es la capa luz de la ventana y de las puertas, luego le introduciremos algo de volumen. También en esa especie de muro introducimos una sombra para fijar un poquito el límite superior y algunas texturas en el muro.
y vamos definiendo con suavidad la parte baja de la casa. En esta zona de las verjas, como veis, es una zona como de cañizos que son muy densos, que permiten pasar la luz. Entonces empezamos marcando un poquito las líneas verticales de esos cañizos. Y ahora empezaremos a trabajar con líneas horizontales que van trabando los cañizos verticales, pero siempre dejando que haya algunos brillos también de la capa anterior, ¿no? Que se vea un poco la idea de que el cañizo transparenta algo de luz que viene de detrás. Veis que hay esas micro vibraciones de tonos más claros en los cañizos, que son los que nos dan esta idea de que la luz se filtra. Y aprovechamos también estos tonos oscuros para introducir algún volumen en las puertas y ventanas de la casa. Siempre dejando que se vea también la parte de luz que metimos en la primera aguada. Reforzamos un poquito las tejas, marcando algunos pequeños detalles. Como veis por su posición en la obra, la casa es un poquito nuestro centro de interés, ¿no? Así que nos interesa que haya más detalle, más contrastes, más atención, que llamemos más la atención sobre esa zona. Empezamos a introducir algunas sombras en el tronco para dar la sensación de zonas soleadas y zonas donde la sombra oculta esos brillos del sol, y dar de esta forma también al árbol un mayor volumen, ¿no? Y esa luz que se deja ver en algunas ramas y partes del tronco. Y aprovechamos también para ajustar un poquito los valores tonales del árbol, introduciendo algo más de oscuridad o de luz con verdes más luminosos en algunas zonas. Así sacamos un poco más profundidad en la sombra de las ramas del árbol, que contrasta con la luz del camino. Estos tonos oscuros van a hacer que la luz de las ramas del árbol sean también mucho más visibles. Y de nuevo con el pincel de abanico sacamos algún otro plano detrás de ese pequeño muro. Conectamos un poco los elementos entre sí con algunas líneas. Y damos algún que otro detalle adicional en las ramas del árbol. Conectamos un poquito el árbol con la casa también. Y acentuamos un poquito los contrastes en la puerta y las ventanas, así como en los márgenes del camino. Ahora añadimos azules, violetas a la mezcla para hacer una sombra más fría y bastante oscura, que va a ser la sombra que proyecta el árbol sobre el camino. Y con pinceladas muy sueltas vamos marcando un poquito esa sombra sobre el camino, trabajando ya en seco, aunque humedeciendo un poquito el papel con el pulverizador para que no se mantenga demasiado seco, ¿no? Esta sombra tan oscura es la que nos va a permitir generar un contraste muy interesante en esa parte de la acuarela, ¿no? Aprovechamos para introducir alguna textura adicional, algún detallito más, y secamos para terminar con los últimos detalles. Siempre los detalles de dibujo, de contrastes, etcétera, van más al final de la obra. Primero tenemos que fijar las grandes zonas de luz, de sombra y demás.
Ajustamos un poquito más las sombras en el árbol, alguna rama, y ya la escena va apareciendo con toda su luz y toda su sombra. Abrimos también algunas luces más en las ramas del árbol e introducimos ya en seco las últimas ramitas secas del árbol con el pincel Rigger. Estamos ya haciendo la labor final de conexión de todo y aquí tenemos nuestra obra terminada. Y aquí tenéis el resultado. Espero que os haya gustado la demo. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, a practicar.